Ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Jean Luis Rodríguez, quien es director de Autoridad Portuaria Dominicana y de la Red Vial, ¿verdad? Así es, muy buenos días. Muy buenos días, gracias, don Caminero, Laura, un honor estar acá compartiendo con ustedes en esta mañana. Jean Luis, arranquemos por la política. Francisco Javier García, que ya salió al ruedo, lo cual de por sí ya marca un banderazo particular desde el punto de vista de cómo va a correr esta campaña. Acaba de decir que el presidente dio un discurso marcado por la demagogia. Mira, yo pensando en el pasado y en que a mí me tocó ir varias veces al Congreso Nacional en otras funciones, que era de ser diputado por nuestra provincia del Ceibo, yo recuerdo los discursos de los expresidentes y de manera muy específica del expresidente Danilo Medina. Y si yo hago una comparación con el discurso que dio el hoy presidente Luis Abinader, hay una diferencia extraordinaria. Porque en uno siempre salíamos diciendo que eran los discursos de los cuentos y en este podemos hablar que ha sido un discurso de hechos. Obviamente siempre se resaltará de alguna manera u otra lo que está en ejecución. ¿Cuál es la diferencia muy marcada y pronunciada en lo que fue la historia de los gobiernos del PLD con lo que está haciendo el presidente Abinader? Que aquí lo que se promete se cumple y que las cosas que se anuncian se hacen. Y si vemos, por ejemplo, el discurso del presidente Abinader, para nadie es innegable que ha sido un discurso que ha dejado mucha tranquilidad en todos los sectores económicos del país, porque ahí hay datos específicos que dejan muy claro la estabilidad económica que está viviendo el país. Para poner un ejemplo, un crecimiento de un 4.9% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, cuando otros países no han podido tener un crecimiento similar al nuestro post pandemia, es un dato muy alentador. Y hubo varios empresarios que vimos entrevistas que se le hicieron a su salida del Congreso, que valoraron y dijeron y manifestaron en reiteradas oportunidades que ese crecimiento se siente en el sector privado de la República Dominicana. Para poner otro ejemplo, que una calificadora de riesgo o las calificadoras de riesgo te califican a República Dominicana en una calificación de W, cuando antes era W menos, es un dato bastante preciso de que no son cifras que está dando el gobierno, sino que son estadísticas que responden a otros organismos que son quienes nos están calificando. Otro dato muy importante, para nadie es un secreto, la estabilidad cambiaria del país, que el presidente habló de eso. ¿Cuál es la tasa del dólar hoy día? 56 pesos, donde hemos tenido una apreciación de la moneda de alrededor de 2 pesos durante la gestión de gobierno del presidente Abinader, algo que no acontece prácticamente en ninguna otra economía en estos momentos. Entonces, cuando vemos temas como este, por ejemplo, se habla mucho de la deuda, pero se habla muchas veces sobre la base del monto del endeudamiento, que no es la manera correcta de tú calcular la deuda. Cuando hablamos de deuda tenemos que hablar de la deuda consolidada del Producto Interno Bruto, y el presidente Abinader dejó bastante claro que hemos tenido una disminución de la deuda consolidada del Producto Interno Bruto, que antes era 61%, hoy es 59%. Entonces, ese discurso del presidente cargado no solamente de un componente que da mucho aliento al país sobre la estabilidad económica que estamos viviendo, sino también de obras que se han venido realizando por diferentes dependencias, donde él abordó institución por institución o sector por sector del gobierno, donde se han realizado diversas obras. Es la gran diferencia que yo veo entre lo que eran los discursos del pasado, que en nuestro caso muchas veces los cuestionamos, porque eran discursos de muchas promesas y pocos hechos. Y yo puedo resaltar, para poner un ejemplo, el hospital de la provincia del Ceibo, el hospital público. Yo recuerdo que en el año 2013, el expresidente Danilo Medina y el gobierno del PLD prometió que lo iba a inaugurar para el año 2015. Estamos en el año 2022 y lo estará inaugurando los próximos meses el presidente Luis Abinader. Y esas son de las cosas que aún no se nos olvidan y que al pueblo no se le olvida, y que contrario a lo que quieren vender a veces de las encuestas, todavía el pueblo dominicano ¿Tienen alguna les está medición castigando. con posterioridad al discurso de rendición de cuentas? Francisco Javier mencionó la medición de la aceptación del discurso de rendición de cuentas en el 2021, en el 2022, y aseguró que hubo una caída significativa. ¿Tienen ustedes? Mira, nosotros internamente medimos, y es
uno de nuestros principales asesores como gobierno, el Centro Económico del Cibao. Y la verdad que no le he visto al día de hoy cuál ha sido la aceptación del discurso, porque fue muy reciente y no he visto los números. Me imagino que esta semana nosotros lo tendremos. Pero de manera informal, obviamente, nosotros los que somos más tecnológicos estamos muy vinculados al tema de redes sociales y todas las encuestas que yo pude ver a través de medios digitales, dígase Diario Libre, Listín Diario, en el caso de Cavada, que hizo una encuesta por Twitter, la aceptación que yo he visto promedio ronda alrededor de un 70% la valoración positiva del gobierno. En el caso de la oposición, que no esperó al día siguiente para responder el discurso del presidente, sino que ese mismo día, que incluso hasta minutos de haberse terminado ese discurso, pronunciaron en términos negativos de demagogia, de reeleccionista. ¿Tú crees que es que la oposición se ha quedado sin discurso frente a los datos ofrecidos por el presidente de la República, o esos datos cruzados que tiene la oposición y el oficialismo tratando de confundir? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, es bastante claro que cuando tú te quedas sin argumentos, tú solamente dices que fue malo el discurso, que fue demagógico, que es reeleccionista, pero no te vas a la esencia del discurso. ¿Por qué no discuten tema por tema y con argumentos precisos y con cifras precisas rebaten o debaten el discurso del presidente Luis Abinader? Han presentado cifras precisas y eso es lo que parece preocupante de esta dinámica, porque alguien tiene que tener la cifra real. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque al final entonces se va a convertir esta campaña en una guerra de cifras que al final van a dejar a la población con una sensación de no saber quién está diciendo la verdad. No, pero es que los organismos que son los acreditados para dar estas cifras son los que nosotros estamos avalando y son los que debemos de avalar. Nosotros no podemos creer en las cifras de un particular que no sabemos de dónde vienen. En el caso del presidente, cuando hablamos de crecimiento del Producto Interno Bruto, son cifras del Banco Central. Cuando hablamos de la calificadora de riesgo, son cifras de otras entidades que no tienen vinculación con el gobierno, que son los datos que yo he dicho. La apreciación del dólar, eso no es un secreto para nadie. Todos somos dominicanos y en algún momento hemos visto la tasa del dólar en 58 por 1 y hoy está en 56 por 1. Esos son datos bastante precisos y claro, así cuando nos vamos al desarrollo de obras de infraestructura que en los gobiernos del PLD nunca fueron una realidad. Para poner un ejemplo, la más reciente inaugurada por el gobierno dominicano en materia de infraestructura vial y que igual tenemos cierta relación a través de RD Vial, que fue la circunvalación de Asua. Sí. ¿Cuántos años tenía la circunvalación de Asua en construcción y nunca se terminó? Precisamente. Eran obras que se prometían cada año en cada discurso de los presidentes anteriores al presidente Luis Abinader, venían y la prometían y no se cumplía. Precisamente el presidente destacó en su discurso lo que se está haciendo en Manzanillo, que es parte de las obras de infraestructura que también forman parte de tu dirección de la Autoridad Portuaria Dominicana, y decía, no estamos haciendo ahí solamente una obra para Montecristi, estamos haciendo para el desarrollo de la región, o sea, de las 4 o 5 provincias que hay en esa zona. ¿Está concluido? ¿Qué se está haciendo ahí? Yo pienso que esa es la parte donde deberíamos nosotros de debatir con la oposición y el gobierno. ¿Qué estamos haciendo en favor del país? ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué estamos desarrollando? ¿Qué plan y visión tenemos cada uno de los actores políticos que estamos convergiendo en la República Dominicana? Y la visión del presidente Luis Abinader es una visión extraordinaria de desarrollar regiones. Él lo dijo muy bien en su discurso. Y quiero hablar de 2 regiones en manera muy particular, que una es la línea noroeste, con el desarrollo del master plan, que es un master plan que nunca se había abordado desde esa perspectiva Manzanillo. Manzanillo se hablaba de un puerto. Esa es la realidad. Un puerto que nunca llegó y que nunca llegaba y que hoy ya es una realidad con una licitación que se está haciendo con el BID de $100 millones para construir una nueva terminal, un nuevo muelle y obras de infraestructura vial que permitan acercar toda la región norte hacia el puerto de Manzanillo. Por ese master plan. ¿Cuándo se completaría esa licitación? Esa licitación está para completarse ahora, en el mes de abril de este año, y el tiempo de ejecución promedio de la obra como tal en calendario es 18 meses.
sea que nosotros estaríamos pensando que esto es una obra a terminar en el año 2025, obviamente por lo que la ley, los tiempos y los plazos nos competen, pero que sobre para este mes de Manzanillo, marzo se está hablando, a mediados del mes de marzo, la inauguración de la vía que va desde Guayubín hasta Manzanillo, que forma parte de... así es, de las obras de infraestructura vial que se están desarrollando en la zona, pero yo quiero resaltar mi experiencia con Manzanillo. Yo fui a Manzanillo recién iniciado el gobierno del presidente Abinader y no había ningún tipo de movimiento, era un pueblo prácticamente fantasma. Nosotros hemos regresado hace quizás un mes y medio, el movimiento que tú ves en Manzanillo de desarrollo, donde ya lo primero que tú tienes es que cuando tú entras a Manzanillo, a tu mano izquierda, lo primero que tú ves es un hotel Super 8 de aproximadamente unas 60 habitaciones y que hoy mantiene una ocupación promedio de más del 70%. Pero a tu derecha tú ves el desarrollo de lo que son las 2 plantas de generación eléctrica que se están construyendo, que han generado cientos de empleos en toda la zona de Manzanillo y que es una obra a terminar en el año 2025, pero se está construyendo una terminal de gas también, donde ya la Autoridad Portuaria Dominicana firmó contratos con una empresa privada y que hubo un decreto por parte del presidente Abinader para la construcción de esa terminal especializada de gas que se estaría terminando en aproximadamente unos 16, 18 meses también. Todo esto no era posible verlo y es parte de ese desarrollo de esta gran región. Pero me mudo a Pedernales. Pero antes de pasar a Pedernales, con el tema de Manzanillo, ha habido una serie de quejas desde el punto de vista medioambiental con el desarrollo del muro que está construyendo el gobierno y la eliminación de una extensión amplia de manglares en esta zona. ¿Tuviste la oportunidad de ver eso a propósito de que en Pedernales lo que tuvo que ver con el desarrollo del muelle del puerto de Cabo Rojo lograron manejar una situación medioambiental que en este caso parece estar en un punto mucho más crítico? Sí, el tema de medio ambiente siempre es complejo. Nosotros, en nuestro caso, tratamos siempre de ir de la mano con medio ambiente, con los proyectos que desarrollamos y obviamente que todos los proyectos que hacemos cumplan. Sé que hubo una situación en el caso de Manzanillo, hubo algunas denuncias, algunas quejas. En un momento vi que el ministro de Medio Ambiente le comentó algo al presidente de la República y es un caso que compete específicamente a Medio Ambiente y que yo no manejo mayores detalles porque es un tema que lo está manejando directamente el Ministerio de Medio Ambiente. En el caso de Cabo Rojo, como tú decías, en inicios hubo quejas con el diseño original que habíamos hecho de lo que iba a ser el puerto de cruceros, donde era un espigón que hacía una especie de T, y esa T hubo algunas quejas porque era hacia el lado derecho del muelle y ahora se cambió el diseño y se hizo hacia el lado izquierdo. Se buscó una solución. Correctamente, respetando que del lado derecho no era tan dramático como se decía que afectaba a los corales de esa zona, pero para que no hubiese duda y no hubiese mayores quejas, se tomó la decisión de variar el diseño del muelle y ese es el que se sometió a Medio Ambiente, que todavía estamos a espera de la aprobación. Pero yo hablaba de Pedernales como destino turístico. Por eso digo que este es un gobierno que ha tenido visión en lo que ha emprendido y lo que está desarrollando, que no se ha quedado solamente en hacer proyectos o obras de infraestructura, sino más bien proyectos integrales que abarquen mucho más. Y eso es una visión muy clara del presidente. Sí. Con Pedernales, para poner un ejemplo, allí estamos desarrollando no solamente un puerto de cruceros, que como dijo el presidente, ronda una inversión privada de alrededor de 89 millones de dólares, sino que ya se están construyendo 3 hoteles con una inversión aproximada de 350 millones de dólares y 600 habitaciones hoteleras. Pero, ¿Cuál es el estatus de los hoteles? bueno, ya toda la permisología fue otorgada y se dieron el Picasso para el inicio de los hoteles, o sea que está en fase de construcción. ¿Pero tienen ya todos los procesos, planos completos? Sí, claro que sí, todo eso está avanzado. Se dio recientemente, hace unos 30 días, tal vez 45 días, se dejaron iniciados los trabajos de los hoteles. En el caso tú dices, está construyendo un puerto turístico para cruceros en Pedernales. Están llegando los cruceros por Puerto Plata. Aquí en La Romana vemos también que llegan algunos cruceros que están llegando a la República Dominicana. Sin embargo, vemos que aquí en el Distrito Nacional tenés el puerto Don Diego, que es el puerto turístico. Solamente sale de ahí el ferry del Caribe. ¿Pudiera haber alguna inversión para que aquí también puedan llegar
esos cruceros que llegaban anteriormente y que por un problema de las lilas y problemas de las cosas que ocurren en el país, del deterioro de la marina, el deterioro del río, Osama y esas cosas, pudiéramos tener cruceros aquí en la ciudad para que vayan y utilicen la zona colonial. El desarrollo que hemos tenido en el turismo de crucero es algo innegable. Los números están ahí y son cifras de la Autoridad Portuaria Dominicana, Laura. Donde nosotros, por ejemplo, en el mejor año de cruceros, de turismo de crucero del país en República Dominicana, recibimos, antes de la pandemia, 1.100.000 aproximadamente cruceristas. Para este año hemos recibido ya 1 millón, o sea, en el año 2022 recibimos 1.336.000 cruceristas, o sea, 236.000 cruceristas más, dígase prácticamente un 27% más que todos los recibidos en la historia del país en su mejor año, que fue el año 2019, antes de la pandemia y hoy después de la pandemia. Pero la proyección que ya tenemos para el año 2023 es alcanzar alrededor de 1.600.000 cruceristas, que si lo comparamos con el 1.100.000 del mejor año en toda la historia de la República Dominicana, estaríamos hablando de un incremento prácticamente de casi un 50% en la llegada de cruceristas. ¿Y a qué se debe esto fundamentalmente? En primer lugar, cuando llegamos al gobierno, una sola terminal de cruceros tenía la capacidad de recibir barcos de tipo Oasis, que son los cruceros más grandes del mundo. Hoy hay 3 terminales en la República Dominicana con capacidad de recibir barcos de tipo Oasis. En primer lugar, iniciamos con Taíno Bay, que fue una inauguración que hace unos días inauguramos la segunda fase, donde hay nuevas piscinas, nuevas tiendas, nuevas amenidades para la terminal. Donde en esta terminal ya hemos recibido 3 de los 5 cruceros más grandes del mundo, que se inauguró en la gestión del presidente Abinader y que cuando llegamos al gobierno estaba totalmente paralizada por conflictos de intereses que habían allí que no se pudieron resolver en la gestión pasada y nosotros lo pudimos resolver. La terminal de las Romanas, posterior a estas inversiones que se están haciendo en Puerto Plata, decidió también dar un paso al frente, apostar al gobierno dominicano que encabeza el presidente Luis Abinader, y con esa confianza que se ha generado en el sector de cruceros y de las terminales de cruceros en el país, que es un boom lo que está pasando en el país y que nos encamina a ser el hub de cruceros del Caribe, pudimos lograr que se invirtiera en la Romana con inversión privada unos 10 millones de dólares y fuimos a la inauguración de esta recibiendo a un crucero de tipo Oasis en la Romana que no llegaba en el pasado. Pero hablábamos de Pedernales. Pedernales tendrá la oportunidad y la capacidad de recibir al mismo tiempo 3 cruceros de tipo Oasis. Entonces estaríamos pasando en términos de terminales de crucero de 3 que encontramos a la llegada del gobierno del presidente Abinader a 8 en el año 2025. Se hace un salto extraordinario, de 3 que en toda la historia del país. El puerto Don Diego El de Don Diego, que usted me hacía la pregunta y que es muy importante para nosotros, sí están llegando algunos cruceros, están llegando fundamentalmente de la línea de cruceros Costa. Yo estuve recientemente en un evento que hizo la Embajada de Francia en este crucero, y donde nosotros pudimos participar de las amenidades y conocer el barco. Pero sí hay un proyecto que se está pensando y que estamos estudiando de desarrollar una terminal de cruceros más próxima a la zona colonial por el área del malecón de Santo Domingo. Hay un ¿En qué proyecto. área? Bueno, la visión que hay es más cerca hacia Montesino, o sea, más hacia Montesino o después de Montesino. Pero, O sea que- pero cerca de los terrenos de la Armada Dominicana. No, No, nada entonces, que ver con los terrenos de la Está el puerto Armada. de Santo Domingo, está el puerto de Don Estaremos Diego, y hablando entonces más entre Montesino y el Obelisco. Bueno, O frente sea, aquí, sería el para que obelisco. llegue directamente Sí, entonces que prácticamente los cruceros puedan llegar, se desmontan en el malecón y pueden utilizar obviamente las amenidades de los hoteles que tenemos en la zona, como la zona colonial. Es un proyecto bastante bonito, interesante, que ya lo estamos estudiando. ¿Y hay condiciones técnicas para que se pueda desarrollar un puerto justo en ese punto? Sí, obviamente se mejoran, se crean. Por ejemplo, en tema se tiene que dar la ubicación idónea para el tema de la construcción del muelle con relación, por ejemplo, al oleaje, pero obviamente también ya hay muchas tecnologías nuevas, innovadoras de rompeolas. Tenemos rompeolas flotantes, hay muchas estrategias interesantes que las estamos abordando. No me quiero adelantar mucho con el proyecto porque será obviamente un proyecto muy bonito y que yo
se lo dije a un grupo de inversionistas que se nos acercaron con ese tema a la autoridad portuaria, que para mí fuera un orgullo nosotros poder traer cruceros directamente al malecón de Santo Domingo y que todos esos cruceristas puedan disfrutar de la belleza de nuestra zona colonial. En el caso de la autoridad portuaria dominicana, en el muelle de aquí en Jaina, se colocaron los rayos X y con esto se eliminó ese contrabando. Sin embargo, parece que llegaron los piratas, porque un barco se llevaron quintales de... Más que piratas fueron como magos. Nada. Miren, señores, y es bueno, y yo creo obviamente que este tipo de informaciones cuando acontecen, se comuniquen y la gente tenga conocimiento. Nosotros no nos involucramos mucho en participar en la narrativa de lo que fuese hecho en específico, porque eso lo asumió como tiene que ser el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, que es el CESEP, y obviamente también la seguridad privada de la terminal. Y en una medida un poco menor, porque en la parte investigativa no fue parte, pero tiene responsabilidad, que fueron los concesionarios de Jaina International Terminals. Pero en resumen, no hubo una vulnerabilidad del puerto con relación a este hecho, o sea, no falló la seguridad portuaria. Aquí la situación fue que hubo, y ya están todos presos, los que fueron parte de ese robo, junto con empleados de la seguridad privada, de esa terminal. O sea, eso es como que, por ejemplo, el portero del edificio de su casa le abra la puerta. No hay manera de tú decir que falló la seguridad, fue que el seguridad de tu casa le abrió la puerta y permitió que entrara. Entonces, en este caso hubo una componenda donde ya que es un fallo. A la hora, es un fallo a media porque no fue por el puerto. O sea, esta es una terminal que una de las calles de Jaina es el frente de la terminal, en este caso. Es por donde entran los camiones, y es una terminal privada y tiene una seguridad privada. Y la seguridad del Estado, que en este caso es, por ejemplo, el CESEP, participa cuando hay operaciones. ¿Qué sucedió ese día? Ese día se terminaron las operaciones, pusieron candados, se fue todo el mundo para su casa, llegaron horas después un camión y el seguridad privado se ve cuando en la cámara conversa con el que llegó en el camión, le abre su candado y lo deja entrar y lo deja descargar. Y ahí, ahí que desaparece. O sea que obviamente así es bastante difícil poder decir. Para este año ya, porque estamos al final del programa, y son las 8:01, pasado ya, pero en el caso tuyo, que es importante conocer, ¿cuál es la prioridad para este año de la Autoridad Portuaria Dominicana en ejecución? En el caso nuestro, en Autoridad Portuaria, terminar los 7 muelles pesqueros que el presidente abordó en su discurso, donde ya hemos inaugurado en el caso de Boca de Yuma, inauguramos el muelle pesquero de Boca Chica, inauguramos el muelle pesquero de Puerto Plata, el muelle turístico y pesquero de Luperón en Puerto Plata, y hay 7 más que ya están muy avanzados. En el caso de Cañitas, que es un distrito municipal de la provincia de Atomayor, lo vamos a inaugurar ahora en este mes de marzo. El caso del muelle de Sabana de la Mar, que tenía más de 20 años reclamando esta comunidad y nunca se había construido, también está para inaugurar ahora en el mes de marzo. Y 5 más, que son Palenque, Salinas, en el caso del sur, 2 en Miches, Río San Juan y Cabrera, 6 más que se estarían inaugurando en este año en la gestión del presidente Abinader, así como también, obviamente, cumplir con la promesa que tenemos de que la terminal de Cabo Rojo se pueda finalizar para diciembre de este año, y la terminal de Santa Bárbara, Samaná, que es otra terminal de cruceros que estamos desarrollando, que también se pueda terminar para diciembre de este año. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Señores, despedimos a Jean Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana y de RD Vial.